Hay que tener en cuenta que los derechos modernos son individuales en el primer término y en el caso de las religiones se piensa en primer lugar como un conjunto de individuos que tenemos que objetivos e intereses comunes. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de la individualización y el ateísmo? Que esto también está presente, porque la religión se ha estado desvaneciendo. Y además, bueno, entendemos que esta tendencia moderna a relegar la religión al terreno de lo privado, lo que está causando es que también esté creciendo el número de ateos en el mundo. Se están cortando los lazos sociales, el individuo es el centro en la escala de valores y las religiones colectivas están perdiendo peso. Algunos consideran que quizá las religiones vayan a desaparecer. ¿Qué les parece si lo platicamos al final? La religión a escala personal no suele ser manifiesta, no forma parte de la autoimagen del rol social explícito, es decir, tú tienes una religión, quédate con ella en lo privado. En lo público, aquí no hay necesidad de que la transmitas. Pero al estar en el interior, ¿qué creen? Que aumentan los territorios de lo personalizado. Y entonces esto se convierte en una religión a la carta. ¿Cómo así? Que tomo lo que considero que es importante de cada una de ellas. No sé si han escuchado, pero últimamente se dice, es que yo no soy una persona eh, religiosa, yo soy una persona espiritual. ¿Ok? ¿Y a qué religión perteneces? A ninguna, porque en mi espiritualidad, ¿qué es lo que hago? Ah, me gusta que practican esto los protestantes, lo tomo de ahí. Pero me gusta esto otro que comparten en el islamismo, lo tomo de ahí. Pero me gusta esta práctica del hinduismo, lo tomo de ahí. Esta es la religión a la carta. Las personas espirituales toman lo que consideran para ellos sin necesidad de practicar una religión. Y déjenme decirles que cada vez también va ganando terreno, porque para las personas el pertenecer a una religión sienten que se les ata a quienes se les hacía la encuesta. Decían, es que yo no quiero porque es como encerrarme en una cajita. Yo quiero tener esta libertad donde puedo, sin necesidad de identificarme con una, tener este encuentro con un ser supremo. No todos le llaman Dios, hay quienes le llaman de diferente manera, pero es una práctica que cada vez toma una ventaja por encima de las religiones. Voy a darles un ejemplo. En el cristianismo, que se acercan en todo el mundo a los 100 millones de fieles, hay cristianos que no quieren pertenecer a ninguna denominación. Es decir, son esos hermanos que dicen, yo soy cristiano. ¿A qué iglesia vas, hermano? No, a ninguna. Yo no formo parte de ninguna denominación. Pero practican ciertas costumbres dentro del cristianismo. Crecen las tendencias a la generación de los síntesis individuales, a los mestizajes religiosos, es un término que estamos conociendo, porque lo religioso se desvanece. Y la línea de separación entre estos perfiles discretos de la práctica religiosa, pues es muy tenue respecto a la categoría de los no religiosos. ¿Quiénes son los no religiosos? Los que no tienen un interés más que circunstancial por la religión y que no conforman en ellos una identidad. No practico, pero ni los modos conscientes de pensar de esa religión. Estadísticamente, la categoría de los no religiosos está rondando en alrededor de los 1,000 millones de personas. Está solamente superada por los musulmanes y los cristianos. Frente a esta categoría marcada por la indefinición, está una línea del postmodernismo, de los pensamientos débiles, que se presenta como una posición fuerte
con respecto al ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Bueno, se caracteriza por tener la certeza de que no existe ninguna entidad sobrenatural, es decir, no hay ningún Dios, que tras la muerte no hay supervivencia más allá de la memoria o de la biología, de la transformación de la materia y energía, y que la práctica religiosa no tiene sentido más allá que de vehicular estrategias de dominio o ilusorios consuelos. Es decir, en el ateísmo, una persona muere, no hay más allá. No hay una esperanza, no hay vida eterna. Simplemente su cuerpo va a ser transformado por las leyes de la materia y la energía. Y no creen en la existencia de ninguna deidad. El ateísmo suele ser una posición antirreligiosa, mientras que los no religiosos no tienen interés, digamos, en pertenecer a una religión. Los ateos tienen un campo de reflexión muy adentro en el territorio de, por ejemplo, los gnósticos, que sencillamente se sienten incapaces de emitir un juicio ante el significado último de la religión por falta de argumentos para hacerlo. Los ateos, son un grupo mucho más nutrido. Es una ideología oficial, principalmente en algunos países comunistas. Desde la Unión Soviética se enseñaba que el ateísmo en todo el sistema educativo estaba incluido desde el sistema básico hasta llegar al universitario. Y era requisito para formar parte del Partido Comunista y de los privilegios que de ahí se derivaban. Hacer explícita la profesión del ateísmo que denominaban como científico. ¿Qué trajo la caída del comunismo? Bueno, que muchos ateos se convirtieron en no religiosos y han puesto en evidencia la fuerza de la educación en todo el proceso de creer o de no hacerlo. Una vez que desaparece en estos sistemas comunistas que impedían el libre desarrollo de las religiones, antiguos países comunistas ven el crecimiento por el interés, el de pertenecer a una religión o el aumento de las prácticas religiosas que va a disminuir el ateísmo. En Rusia, por ejemplo, este es un modelo de transmisión de la religión que se basaba en los pilares de la familia, la iglesia y la escuela. Y hoy vamos a encontrar un número de creyentes que manifiestan un interés fuerte por este tipo de temas, no lo manifiestan y que además pues no tienen tampoco el interés. En China, por ejemplo, la parte más abultada son los ateos del mundo. Ahí vamos a encontrar muchísimos ateos. Alrededor de unos 500 a 700 millones de personas, la posición de las autoridades chinas hacia la religión no es neutral, es decir, ellos quieren seguir manteniendo este margen de la no religión. Y la identificación con el ateísmo es más común en Europa que en otras partes del mundo, porque esto ha llevado a que en el caso de mantener una adscripción religiosa tienden a ser no cumplidores, no practicantes, es decir, las personas, en caso de ser religiosas, o más bien, prefieren ser no religiosos. ¿Y cómo vamos en números en América? Bueno, aunque el ateísmo es menor con respecto a las religiones, vamos a ver que también son un grupo considerable. En América Latina hay una religión predominante, si bien lo sabemos, pero también vamos a encontrar la presencia de los ateos en un 1.1% de la población, de los gnósticos en un 0.3%, de creyentes sin afiliación formal a ninguna religión. Y vamos a encontrar también que hay evangélicos sin especificar, o pudiéramos decir los no religiosos.
hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Dice nuestra hermana Esteroto, también existen aquí, o sea, en su región, las religiones espiritistas. Fíjense, no sabía que había presencia de espiritistas allá en Argentina, pero bueno, hoy ya hemos conocido un poquito más acerca de las diversas religiones que hay en sus lugares de origen. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, una pregunta antes de finalizar la clase del día de hoy. Permiso. Adelante. Me pareció muy interesante lo que nos comentó de los templos que se usan eh, para algunas religiones el domingo y algunos el sábado. Acá yo creo que sería algo impensado hacerlo. Incluso si hay imágenes o algo, sería como que más o menos entraríamos ahí, nos prenderíamos fuego como los vampiros al sol, que lo iban a considerar muchos hermanos, ¿cierto? Más la gente mayor, por ahí, más que nada, en ese sentido, ¿no es cierto? Por ahí, hoy por hoy, se tiene un poco más la mente abierta a algunas cuestiones, pero sería muy impensado eso. Y me quedó dando vuelta una situación de algo interesante que cuando Lutero, ¿no es cierto?, quiere hacer la reforma dentro de la iglesia, la idea de él no era separarse, ¿no es cierto?, sino llevar esas reformas a que cambie la iglesia católica romana. Yo digo, si en ese momento hubieran aceptado, ¿no?, como es, a veces por una cuestión cambia la historia del mundo en un aspecto, ¿no? Si la iglesia católica romana hubiera aceptado esas cuestiones de Lutero, quizás hoy nosotros seríamos parte de la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Si uno se pone a analizar esos pequeños detalles de la historia y a dónde terminamos o a dónde vamos y de dónde venimos también, ¿no? Gracias, hermano Mario. Ahí estuviéramos. Así es. Ahí estaríamos profesando la religión católica solo con la aceptación de estas reformas. Sin embargo, la historia nos cuenta que no fue así. Y es por eso que el protestantismo surge y entonces, eh, fíjense qué interesante. Si tan solo nos pusiéramos a pensar dónde estaríamos hoy día, bueno, sería muy distinto. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estos espacios interreligiosos donde los templos se utilizan en sábados para unos y en domingos para otros, pues es por la necesidad. Realmente no hay otra. Es muy costoso en Estados Unidos, por ejemplo, a mí me contaba una hermana, que ellos no quieren, sobre todo los adultos mayores, los ancianos en la iglesia se oponían a que se realizara esto, pero las leyes en Estados Unidos son tan estrictas que no se pueden reunir en una casa porque tienen que tener medidas de seguridad, que bueno, esto es algo que debería de pasar en todos, ¿no? Pero de pronto en América Latina decimos, bueno, todos cabemos, ¿verdad? Y si todos cabemos, pues ahí no hay ningún problema. Allá no, allá hay lugares que son establecidos para realizar los servicios religiosos, pero es tan costoso que no les es posible. Primero, comprar un terreno, porque si bien se gana en dólares, se gasta en dólares. Y son terrenos de a veces $500,000 o $1,000,000 o más. ¿Qué es lo que optan por hacer los hermanos? Pues el tener estos espacios donde tanto unos como otros puedan verse beneficiados, aunque se van a encontrar por ahí una cruz o se van a encontrar, por ejemplo, en casos menos preocupantes, algunos, les decía, algunos mosaicos, alguna cristalería, ¿verdad? Con imágenes de una paloma, es lo menos, pero pues sí, sí hay. La necesidad es la que lo obliga a uno. Valoremos nuestros lugares de reunión. Esto también nos sirve para valorarlos. Valoremos estos espacios que tenemos y esta libertad en la que podemos seguir ejerciendo nuestra fe sin que haya alguna persecución religiosa, ni de parte del Estado,
y de parte de otros grupos religiosos. Hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Y aprovecho para compartirles que no les mandé la actividad número 3 porque no iba a estar completa. Hoy la complementamos. Entonces van a ir 3 y 4 juntas. Van a hacer un poquito más de preguntas, ya no van a ser 10, pero espero la participación de todos. Por mi parte, deseo que este día sea de gran bendición y que esta semana laboral sea llevadera para todos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Paz a todos. Paz. Bendiciones.